Buenos días, quisiera compartir con vosotros una continuación de los estudios sobre Malaquías que ya he venido haciendo. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 2, versículos del 1 al 9 para comentar la clase de deslealtad que los religiosos cometen contra Dios. Y es que, a modo de introducción, decir que el proceso de corrupción de algo bueno en su esencia e inicio puede llegar a cotas demasiado altas y puede desembocar en consecuencias realmente lamentables. Lo peor no es que un pastor comience a desviarse del camino de Dios y a coger atajos espirituales que lo conduzcan a la miseria y el desastre religioso. Lo malo no es que un maestro decida hacer de lo puro y lo sencillo del Evangelio una nueva religión personal en la que éste entiende la palabra de Dios de una manera alejada del sentido primordial de ésta. Lo negativo no es que un supuesto creyente deje de reunirse con los hermanos para no comprometerse con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para gestionar su fe desde su punto de vista, a menudo distorsionado y egoísta. Lo desafortunado no es que un presunto ministro de Dios viva una vida hipócrita y aparente en lo público y que luego en lo privado haga barrabasadas sin nombre. Lo realmente condenable, aunque todo lo anterior lo es, y lo definitivamente reprobable, es hacer que otras personas sigan tu senda de rebeldía, caigan en manos de ese legalismo que has inventado, dejen de congregarse para ocuparse de su devoción en la independencia de su individualidad y vivan vidas enmascaradas y disfrazadas con una fachada externa de piedad cristiana. Tropezar es malo, sí, pero peor es hacer tropezar a los demás. ¿Cuántos casos de personas conocemos que pasaron por el bautismo, que asistieron a estudios bíblicos o que formaron parte de la membresía de una iglesia y luego desaparecieron por ensalmo? Es justo reconocer que no todos los que están son. Muchos se dejaron llevar por la gratitud para asistir a las reuniones, otros lo hicieron para pasar el rato influenciados por la presión de un pastor demasiado interesado en aumentar el número anual de bautismos, otros lo hicieron interesadamente para ver qué podían pescar para sí mismos en términos materiales y económicos. Pero si somos sinceros, en algunas ocasiones, algunas de las personas que integraron la comunidad de fe que es la Iglesia del Señor se marcharon porque vieron cosas que no casaban fielmente con los mandamientos de Dios y nada se hacía por remediarlo. Podríamos aducir que los que huyen a causa del mal testimonio del pastor de turno en realidad no miran a Cristo en lugar de a personas falibles e imperfectas. Podemos conceder esto en casos muy particulares. Pero no siempre es así, sobre todo cuando un problema de testimonio se enquista y no se soluciona convenientemente a la luz de las Escrituras. Por supuesto, no es mi intención señalar a nadie, condenar nada, ni mucho menos exhumar cadáveres del pasado. Lo pasado, pasado está. Lo hecho, hecho está. Y si la solución ha sido ejecutada en amor, en perdón y en arrepentimiento, Dios permite que comencemos de cero sin tener que albergar ira, reproches o rencores en el corazón. Como cristianos sabemos que podemos meter la pata en cualquier instante. Pero lo que no podemos hacer es eternizar un acto desagradable que se solventó gracias a Dios y a la intervención oportuna de su pueblo encarnado en la Iglesia. La disciplina eclesial ha sido desde hace muchos años un tema que me ha impulsado a estudiar el modo en el que a nivel pastoral y a nivel congregacional las relaciones y los testimonios de vidas rotos por el pecado pueden volver a restaurarse al acogernos a la sabia y misericordiosa voluntad de Dios revelada en su palabra. Y esto es algo que incluye a pastores y a maestros que se deslizaron en la religiosidad dejando a un lado su llamamiento primero. Quisiera tocar en primer lugar en los versículos del 1 al 2 la deslealtad sacerdotal. Malaquías, como profeta de Dios y observador de la realidad religiosa de su patria, se erige como aquel siervo del Señor que ejecuta la amonestación y la disciplina espiritual debida ante los desmanes de un pueblo desleal e infiel. Como dijimos en el estudio anterior de Malaquías, Dios presta atención en su reprensión a aquellos que debieron hacer su labor como enlaces entre la humanidad y el divino Creador. A los sacerdotes, el símbolo del ámbito religioso de la nación, va dirigida esta maldición. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Las terribles palabras de reconvención de Dios se abaten sobre los garantes de una vida espiritual equilibrada y teocéntrica. Deben prestar oídos a esta amonestación, a este mandato. Es una oportunidad inicial que Dios ofrece a los sacerdotes corruptos, de los que ya vimos
en el estudio anterior que eran unos crápulas, unos indecentes y unos ladrones de tomo y lomo. Si oyen la voz de Dios y vuelven en sí, pues podrán salvarse de una condena que principia con una maldición que les perseguirá cada día de sus vidas. Su responsabilidad para con el pueblo y para con Dios era tan grande que su penalización al hacer dejación de funciones sacerdotales íntegras iba a ser abrumadora. Si el siervo de Dios que comete el error de desviarse de su misión y vocación se arrepiente y confiesa su pecado ante Dios y su rebaño, todavía existe esperanza para él. No obstante, parece ser que el sacerdocio se halla muy cómodo en su deslealtad para con Dios. El resultado de su ignominiosa conducta y de su profanación del nombre y santuario de Dios es la maldición. La maldición, ¿qué supone? Pues supone ser apartado de la presencia de Dios, ser considerado inmundo e impuro, ser considerado inservible para la tarea santa que supone ser sacerdote del Señor. La maldición implica que cualquier palabra de bendición que pueda pronunciar en favor de alguien se convertirá en todo lo contrario, contagiando esa maldición personal a todos aquellos que le buscan para recibir auxilio, oración y palabras de consuelo y esperanza. La maldición no es ni más ni menos que el producto de un espíritu orgulloso, vanidoso y egoísta, alejado de las estipulaciones levíticas que caracterizaban al sacerdocio. Yendo al versículo número 3, vemos lo que nos dice el Señor, porque este es el castigo que Dios impone, sobre todo a aquellos pastores, maestros o evangelistas que deciden barrer para casa, que optan por llenarse los bolsillos con lo que en justicia y dignidad le pertenece a Dios, que buscan lucrarse a costa de los sencillos fieles, que se inclinan por tergiversar la palabra de Dios para que se acomode a sus deseos pecaminosos y perversos, y que no dudan en ningún momento en aprovecharse sin escrúpulos ni miramientos del rebaño de Dios, siendo piedra de tropiezo para los más débiles e inmaduros de la fe. Dios les arrebatará la unción que les fue dada, así como también su privilegio y su autoridad delante de sus congregaciones. El versículo 3 de Malaquías 2 es bastante claro. Dice: «He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él». Todas las blasfemas técnicas de engaño de los creyentes, todas las prácticas disimuladas de piedad y santidad falsas, todos los vanos intentos de hacer ver a todo el mundo que están en sintonía con Dios, se volverán contra ellos. Toda la basura y todos los excrementos asquerosos que son sus sacrificios hablarán en alta voz delante del trono de Dios en su momento para condenarlos a la perdición eterna. Su llamamiento solo será un recuerdo de lo que pudieron ser y no fueron, y un recordatorio asimismo también para aquellos sacerdotes que les sucediesen en el cargo. Claro, a continuación Dios recuerda a estos mastuerzos vestidos de integridad y justicia, pero que por dentro albergan podredumbre y corrupción, el pacto que hizo con sus padres y las promesas que él había cumplido siempre y cuando los levitas obedecieran y respetaran esa alianza. Nos dicen los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de Malaquías que sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Dios había establecido un acuerdo con Leví mediante el cual este y toda su descendencia se encargaría de la adoración religiosa, de la devoción espiritual y de la instrucción a todo el pueblo de Israel. Nos dice en Números capítulo 3 versículos 11 y 12 para apoyar esta idea, que habló además el Señor a Moisés diciendo: «He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas». Los levitas eran posesión de Dios, apartados exclusivamente para el culto debido a su persona, y estaban exentos de otras tareas y dedicaciones para poder realizar su maravillosa y solemne labor de forma excelente y única. Y este regalo de Dios para esa tribu, en los tiempos de Malaquías, se había convertido en una carga, se había convertido en una excusa más para abusar de su posición como mediadores ante Dios. Pudiendo vivir vidas de paz, de prosperidad, de vida abundante, han escogido vidas de carnalidad, de hedonismo y de injusticia que indefectiblemente los van a conducir a la ruina moral y religiosa. En lugar de humillarse y someterse a la voluntad soberana de Dios, han elegido someter la religión a su arbitraria voluntad. En un efecto nostálgico por parte del Señor,
hace que Malaquías rememore las responsabilidades y los compromisos de los levitas, los cuales se hacen extensivos a cualquier siervo de Dios que haya sido llamado en la actualidad para ejercer su papel de guía y autoridad sobre la Iglesia. Nos dice en los versículos 6 y 7 de Malaquías 2 que la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Cuán identificado debe sentirse un pastor, un profeta o un maestro bíblico con estas palabras que el Señor trae al recuerdo con tanta añoranza? Cada uno de los roles que aquí se detallan, aunque fueron propios de sacerdotes del Antiguo Testamento, también forman parte del perfil de los siervos contemporáneos del Señor. Y esto debe constreñirnos a configurar nuestro llamamiento pastoral, profético e instructor para reunir estos requisitos que agradan y complacen a nuestro Padre Celestial. Como responsables de la educación, como responsables de la formación doctrinal y bíblica, la verdad de Dios debe impregnar cada una de nuestras lecciones, cada una de nuestras enseñanzas, cada una de nuestras predicaciones, evitando las fábulas y las opiniones personales y subjetivas acerca de temas claros que la Biblia expone. Como responsables de vivir testimonios honestos y santos, debemos dar ejemplo a aquellos que confían en nosotros. Y como responsables también de sacar de dudas, de aconsejar bíblicamente, de proclamar la verdad del Evangelio de Cristo a nuestra comunidad de fe, estamos en el deber de señalar el error en todas sus manifestaciones, denunciándolo desde la sabiduría de las Escrituras. Porque somos embajadores y emisarios de Dios y nuestra vocación, aunque es seria, requiere de diligencia y dedicación no pequeñas, y no está al alcance de los hombros de todos los creyentes, pero es un placer poder desarrollarla de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios para edificación de los cristianos. Aquí, en el versículo número 8, es donde Malaquías pone el dedo en la llaga de los depravados sacerdotes y donde señala el pecado más deleznable que un ministro de Dios puede perpetrar. Dice así ese versículo: «Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví», dice el Señor de los ejércitos. Los garantes de una religión conforme a la ley de Dios, la cual satisface la necesidad de trascendencia del ser humano y la respuesta de su origen y destino en el Altísimo, se han descarriado a su antojo por otros vericuetos que priman el egocentrismo en todas sus expresiones. El camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la salvación ha sido cambiado por veredas que se ajustan a sus apetitos, a sus deleites carnales y terrenales, contaminando con sus abyectas prácticas la fe que la gente de a pie tenía depositada en Dios. Empleando la Torá, la revelación especial de Dios en aquel entonces, lograron enriquecerse, desnudar al pobre, beneficiar al poderoso. El pacto dado por Dios a Leví había sido arrastrado por el fango de la codicia y de la desidia, dejando en evidencia y en vergüenza el nombre de Dios ante el resto de las naciones. ¿Cuántos creyentes no dejarían de honrar a Dios a causa de las deleznables acciones sacerdotales? Y esta es la locura en la que incurren más ministros del Señor de los que pensamos. Es la insana y perversa habilidad de convertir en ateos a los cristianos, de transformar la devoción en negligencia, de transmutar la disciplina espiritual y devocional en algo gravoso y tedioso. Muchos pastores, muchos profetas y maestros que campan a sus anchas por estas iglesias de Dios deberían atender a estas palabras, las cuales son refrendadas por el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 7, donde Él dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos!, exclama Jesús, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! A buen entendedor, pocas palabras bastan. Todo ministro del Señor debe comprender y asimilar la realidad de estos juicios para darse cuenta del alcance de sus enseñanzas y de sus sermones, puesto que ser piedra de tropiezo significa llevar al matadero del infierno a vidas humanas, confundir la fe de los sencillos y condenar el alma de personas que un día escucharon el Evangelio de gracia. La sentencia contra los sacerdotes sinvergüenzas
culmina en el versículo 9 con nuevas amenazas de castigo que supondrán ser avergonzados y desechados por su propio pueblo, el pueblo al que se suponía debían servir de modelos y ejemplos de religión y devoción. Dice el oráculo del Señor en este versículo 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Como consecuencia funesta a sus pecados y a su flagrante profanación del nombre de Dios, todos y cada uno de los sacerdotes serán considerados lo peor de la sociedad, al verse descubiertos en sus mentiras, en sus prevaricaciones y en sus corruptelas. Al hacer distingos en la aplicación de la ley, favoreciendo y beneficiando a los individuos de carteras llenas y sobornos sustanciosos, Dios los derribaría para siempre en su status quo para convertirse en símbolos de que Dios no puede ser burlado y de que la deslealtad contra Él no será tolerada en ningún caso. Para terminar, queridos amigos, Dios deja meridianamente claro que sus servidores deben reflejar en sus actos y palabras la dignidad y honra debidas a su glorioso nombre. Yo como pastor y otros como maestros de las Escrituras, recibo esta advertencia para no confiarme ni bajar la guardia. Todos conocemos casos de personas en eminencia que han caído hasta lo más bajo por comprometer falsamente la palabra de Dios, su autoridad pastoral y su influencia de liderazgo y guía en la comunidad de fe. Roguemos al Señor por nuestros responsables en la educación, la alimentación espiritual y la consejería bíblica, para que ninguna tentación como ante las que sucumbieron los levitas se desvíe del camino y del temor de Dios y sean piedras de tropiezo a los creyentes más pequeños. Que el Señor os bendiga.